que aseguran que los hombres y las mujeres somos necesariamente diferentes y tenemos ciertos problemas para entendernos, hoy queremos hablarles de lo que la ciencia piensa a ese respecto. Más de uno se sorprenderá. El cerebro del hombre y la mujer son diferentes en estructura y funcionamiento. Así lo reconocen muchos expertos, científicos, psicólogos y neurólogos. Hablaremos de cómo esa heterogeneidad se traduce en el aprendizaje. Hablaremos de tecnología, innovación, cerebro y educación, entre otras cosas. Hoy con nuestro experto, Manuel Pimentel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y en este primer tramo del programa nos acompaña también la periodista Alicia Santolaya. Hola, Alicia. Hola, María. Recogiendo una de las propuestas de los espectadores, has elaborado un documental sobre las diferencias que hay en el cerebro del hombre y la mujer, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, he intentado aproximarme y saber cuál es la postura de la comunidad científica al respecto, y lo primero que he aprendido es que el cerebro tiene sexo. María, el cerebro no es unisex. Hay cerebro de hombre y cerebro de mujer, y además ese cerebro se conforma así ya antes de nacer. Cuentan los neurobiólogos que en la 8ª semana de gestación aproximadamente, hasta la 8ª semana de gestación, todo cerebro es femenino. Pero en esa semana, si el cerebro y el feto recibe un baño de hormonas, como la testosterona, se convierte en masculino, ¿no? Hombres y mujeres son iguales, somos iguales en inteligencia, en coeficiente intelectual, por supuesto en derechos y en deberes y obligaciones, pero los científicos sí que hablan de diferentes formas cerebrales, formas y tamaños que llevan a ver la vida, sentir, amar de formas muy diferentes, y de eso vamos a hablar. Vamos a ver todo eso en el documental. Antes, Manuel, la historia no ha sido justa del todo, sobre todo muchas veces con las mujeres, pero superado todo eso, ¿a ti te parece bien que se profundicen estos estudios y si realmente somos diferentes, se estudie, ¿no?, para que todos nos desarrollemos al máximo también? Hombre, la ciencia no puede nunca renunciar a investigar las cosas como son, no como nos gustarían que fueran, ¿no? Yo me quedo con la parte final de Alicia: somos iguales en derechos, en capacidades, complementarios. Ahora, una vez dicho eso, estudiemos cómo somos en verdad y que la ciencia pues diga si existen, más que potenciar diferencias, si existe diferencia, conozcámosla y mejoremos sobre ella, ¿no? Pues vamos a ver cómo queremos, cómo trabajamos y cómo aprendemos. Desde hace no demasiados años, la tecnología disponible ha podido demostrar lo que muchos imaginaban: los hombres y las mujeres no somos iguales. La forma en que están interconectados nuestros hemisferios y, por ejemplo, nuestra simetría explican hasta qué punto nos definen esas diferencias. Todo está recogido en Hombres y Mujeres, Cerebro y Educación, un libro de María Calvo que nos permite reflexionar sobre muchas falsas creencias y otras que no lo son tanto. Iguales en inteligencia, pero diferentes en estructura y funcionamiento. La neurociencia ha puesto de manifiesto que los cerebros masculinos y femeninos son distintos. Hace 20 años no había respuesta a la pregunta, pero con las técnicas de diagnóstico de los últimos años, como la tomografía PET o la resonancia magnética, se ha comprobado. Los neurólogos lo llaman sexodimorfismos, y son las diferencias de forma o tamaño en las zonas cerebrales de hombres y mujeres. María Calvo es doctora en Derecho Administrativo y profesora titular en la Universidad Carlos III de Madrid. Lleva años dedicada a investigar y analizar la educación en nuestro país y fuera de él. Es autora de libros como Los niños con los niños, Las niñas con las niñas e Iguales pero diferentes. Ahora acaba de publicar Hombres y Mujeres, Cerebro y Educación. Es un trabajo en el que recoge las ponencias presentadas en una jornada sobre diferencias sexuales y aprendizaje. Los ponentes, neurólogos, psicólogos y psicopedagogos. María Calvo ha analizado y reflexionado lo que cuentan los científicos acerca de las diferencias cerebrales y ha llegado a la conclusión de que la neurociencia es políticamente incorrecta, porque afirma que los cerebros de hombre y mujer no son iguales. Es políticamente correcto, sin duda, sin duda. Lo que sucede es que la ciencia no conoce corrección política. Estas teorías que yo expreso no son sino conocimientos de neurólogos, de psicólogos, de psiquiatras muy eminentes, muchos de ellos españoles, porque la verdad es que no nos tenemos que ir al extranjero para tener investigadores de primerísima línea. Incorrección política total, porque ahora mismo prima la ideología de género, que parte de la idea de que efectivamente nacemos idénticos, abstracción hecha de las diferencias exteriores, externas, ¿no?, corporales. Entonces, salvo las
diferencias corporales, no hay ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres. La feminidad y la masculinidad no existen, son construcciones sociales, es decir, hemos enseñado a nuestras hijas a ser niñas, hemos enseñado a nuestros hijos a ser chicotes, brutos, varones, que les gustan los juguetes de niños, y esto no es cierto, sino que estas diferencias se producen desde ya antes de nacer. Hay estudios médicos que demuestran que ya en la 8ª semana de gestación se empiezan a conformar esas diferencias cerebrales. Se han hecho experimentos maravillosos, muy divertidos además, con neonatos, con niños, con bebés de 24 horas de vida, y se ha demostrado que, por ejemplo, los niños tienen más tendencia a mirar los objetos que a mirar los rostros humanos, y las niñas, sin embargo, buscan mucho más el contacto visual. El cerebro femenino es un cerebro perfectamente diseñado para la conexión social. Es un cerebro que no ha sufrido los efectos de la testosterona y por lo tanto tiene el cableado que le permite la conexión, la lectura de los gestos, la empatía, la socialización, está intacto, mientras que en el hombre, el cerebro masculino, esa testosterona, digamos que le ha cortocircuitado los cables de la conexión personal o humana. Entonces busca más los objetos, por ejemplo un carrusel que se mueve de figuras, que la conexión visual. Mientras que las conductas sexodiferentes son producto de la cultura, de la educación y de los roles otorgados a varones y hembras, hay, dicen los científicos, claramente un cerebro de hombre y un cerebro de mujer. Hugo Liaño es jefe de neurología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y profesor en la Universidad Complutense. Nos cuenta que el cerebro está compuesto por dos hemisferios, el izquierdo, dedicado al procesamiento de los datos verbales, del lenguaje, mientras que el derecho es responsable de la comprensión de datos visuales en el espacio, del razonamiento matemático y lógico abstracto. En el hombre, esos dos hemisferios están menos interconectados que en la mujer. Esa es una diferencia. La otra, que va vinculada también al grado de simetría que tiene el cerebro, es la mujer, el cerebro femenino. Estamos hablando todo en términos muy generales y con unas diferencias livianas que las puede cambiar fácilmente el grado de educación y de preparación que las personas tengan. Pero en líneas generales, el cerebro femenino es mejor preparado para el procesamiento de los datos que son verbales, que son del lenguaje. También está mejor preparado el cerebro femenino que el masculino para lo que se ha entendido siempre como la intuición y que hoy le llaman la inteligencia emocional, es decir, para captar el ambiente, el entorno. Si la situación es propicia para una determinada toma de decisión o para ejecutar una acción, el cerebro masculino está mucho menos preparado para eso. El profesor Liaño explica que el cerebro femenino es más simétrico que el masculino y ese tiene mucha menos interconexión entre los dos lados. Ha comprobado cómo esa asimetría en los cerebros masculinos tiene consecuencias claras, por ejemplo, cuando se sufre un accidente cerebrovascular. Un accidente vascular cerebral idéntico en un hombre o en una mujer, hay muchas más probabilidades de que tenga peores consecuencias para el lenguaje, peor secuela en el hombre que en la mujer, porque si se ha lesionado esa zona no tiene otras zonas que la compensen. ¿Me explico? Entonces esas son diferencias fundamentales en lo que entendemos como cerebro. Y María traslada el grado de interconexión entre los hemisferios, mayor en la mujer y menor en el hombre, al comportamiento cotidiano. Esto en nuestro comportamiento diario se refleja claramente, por ejemplo, en la capacidad que tiene el hombre de abstraerse y centrarse en una materia concreta. Es muy normal, por ejemplo, que un hombre que está embotado en una lectura o en un partido de fútbol no se entere de lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Lo cual es una ventaja muchas veces, porque para, por ejemplo, la redacción de un trabajo o una investigación, aislarse cognitivamente es muy bueno. Sin embargo, la mujer, por el contrario, es capaz de simultanear muchas tareas. Esa fluidez de información entre los hemisferios provoca que
realmente las mujeres seamos capaces de estar cocinando mientras le damos el antibiótico al niño, tomamos la lección al otro, pensamos en lo que tenemos que hacer mañana en el trabajo, hablamos por teléfono. Esa simultaneidad de tareas podemos hacerla a la mujer. ¿Los hombres tienen más dificultades? Sí, y se ha demostrado. Estadísticamente, por ejemplo, es verdad que los hombres tienen más accidentes cuando hablan por teléfono conduciendo que las mujeres. También se ha dicho que si a un hombre mientras conduce en una rotonda se le está hablando de algo importante, es muy normal que se pase la bifurcación. Bueno, puede ser cierto o no, pero sí es cierto, y lo vivimos cada día, que las mujeres simultaneamos esas tareas y simultaneamos pensamientos. Y si esa lateralización o asimetría y las interconexiones entre los dos hemisferios cerebrales influyen en el comportamiento diario, María Calvo reflexiona y afirma que también las diferencias afectan al proceso educativo y a sus resultados. Los niños y las niñas son diferentes en socialización, en afectividad, en sexualidad, pero son muy diferentes también en ritmos de maduración cognitiva. Su capacidad cognitiva madura de forma diferente. Las niñas, su hemisferio izquierdo madura hasta 2 años antes. Se ha demostrado que en habilidades lingüísticas, destrezas verbales, lectura y escritura, son más precoces las niñas, aprenden a escribir antes, lo hacen con más facilidad, también hablan antes, son más parlanchinas, son más plásticas, utilizan más calificativos, también porque las mujeres, las niñas tienen conectados los hemisferios y esto hace que puedan expresar la emotividad, ¿no? Por eso a un niño lo peor que le puedes decir es, sobre todo por ejemplo a un adolescente, ¿cómo te sientes o qué es lo que sientes? Les cuesta mucho expresar su afectividad o lo que sienten, pero es un problema nuevamente cerebral, ¿no? Entonces esto en el colegio tiene una importancia radical. Los documentos PISA más recientes demuestran que los chicos se están quedando en la cuneta. El índice del 30% de fracaso escolar lo protagonizan principalmente chicos que se quedan muy por detrás en actividades tan importantes como la comprensión lectora. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en los colegios mixtos, al no tener en cuenta estas diferencias en los ritmos de maduración, se les exige lo mismo, de la misma manera, en el mismo tiempo, a niños y niñas. Entonces, el niño se va quedando por detrás de la niña y llega un momento en el que incluso llega a tirar la toalla. Dice, bueno, es que yo no valgo, es que estudiar es cosa de niñas, porque no llega a alcanzar ese ritmo precoz de la niña. Hace falta gran comprensión, hace falta conocer estas diferencias, comprenderlas y darles un tratamiento adecuado. Aunque te choque mucho, actualmente los que están realmente en crisis desde el punto de vista educativo son los muchachos, son los varones, son los chicos. ¿Por qué? Porque aparte de este distinto ritmo cognitivo del que te he hablado, es verdad que las niñas son más tranquilas, son más disciplinadas, son más obedientes, son más calladitas. Esto es innato también, es natural. ¿Por qué? Porque la testosterona genera en los muchachos un movimiento constante. Los chicos tienen un crecimiento muscular que no tenemos las mujeres. Entonces, ese crecimiento muscular les impulsa al movimiento y a la dinámica constante. María Calvo insiste en que esta necesidad de movimiento de los chicos les hace ser los principales protagonistas de los expedientes disciplinarios. Incluso se les llega a diagnosticar hiperactividad. Se les dice, bueno, es que este niño, muchos padres desesperados dicen, es que este niño es hiperactivo, incluso los profesores, que le den algo para que esté tranquilo. Para que esté tranquilo como quién, como la niña que está a su lado, que es una niña más tranquila, porque por naturaleza las niñas son más tranquilas. El mejor experimento que podemos hacer práctico es asomarnos a un patio, un recreo, y vemos como las niñas, la inmensa mayoría, están tranquilamente jugando en grupos y los niños están ocupando el patio con el fútbol, con las carreras, necesitan ese desahogo físico. De manera que realmente hay que comprender a los muchachos y darles técnicas educativas o pedagógicas que cubran esas necesidades de movimiento y esas necesidades de expresividad física, que actualmente no hay. El castigo, la sanción, no es la salida correcta y muchos nuevamente se frustran porque realmente se les está discriminando en relación con su compañera de clase. Separar para conseguir la igualdad. Es un discurso no fácil de entender a priori. Buscamos la opinión de la ciencia. Si partimos de la base de que el cerebro adulto masculino y el cerebro adulto femenino tienen capacidades y comportamientos hasta cierto punto diferentes y que eso empieza precozmente, me parece que no debe llamar la atención a nadie que los sistemas de aprendizaje o las estrategias de aprendizaje que emplee el cerebro de los niños y el de las niñas tengan matices diferentes. O sea, eso a quien le extrañe, pues
pues es porque no ha reflexionado en este sentido, pero eso es así de claro, ¿no? Y la reflexión del neurólogo Hugo Liaño es la siguiente. Hay experimentos que demuestran que ciertos aprendizajes que se han hecho en ese experimento, pues han utilizado, el cerebro ha seguido rutas, la información ha empleado rutas distintas dentro del cerebro para guardarlo en su cerebro y para aprenderlo, en definitiva. Aprenderlo es cogerlo, entonces, para aprenderlo, ¿no? Entonces, esto lleva por lo menos, a la discusión razonable, al panel de discusión sobre si tendría algunas ventajas en algunos momentos de la vida, de la infancia o de la adolescencia, tendría alguna ventaja que la educación no fuera conjunta sino separada. También nos cuenta que en países como Suecia, por ejemplo, la practican y relata algún experimento hecho con las técnicas de la tomografía o de la resonancia magnética. Se ha estudiado cuando han recibido una información, qué curso esa información ha tenido lugar por su cerebro, cómo ha corrido eso y a dónde ha ido a parar, y se ha visto que hay diferencias. Por ejemplo, si han leído una historia y el niño la ha ido guardando y la niña lo ha ido guardando, se ha visto que, por ejemplo, una historia hablada del profesor, el niño primero va al área motora, al centro de audición, después al área motora del lenguaje y después al centro de comprensión del lenguaje, y se queda ahí, en el lado izquierdo. ¿Qué ha pasado en el cerebro de una niña, por término medio, de una niña de su misma edad? Lo ha recibido, lo ha llevado no al centro motor del lenguaje, no al centro de hablar, sino al centro de la audición de la información, después al centro de comprensión del lenguaje, no lo ha llevado al centro motor, y ojo, ha hecho una copia de seguridad y la ha pasado al otro lado, para tener más por eso decíamos del cerebro simétrico, para guardar una copia de la información en el otro lado. Pero dice el profesor que aún hoy en día la ciencia es incapaz de cuantificar en el tiempo esas diferencias. Cabe la posibilidad que haya momentos del aprendizaje en donde se beneficiase el aprendizaje de estar separados. Ahora, los científicos no podemos decir todavía cuánto tiempo estas diferencias repercuten en un mejor aprendizaje. Porque lo que es un hecho es que después no hay diferencias significativas en la inteligencia de los hombres adultos y de las mujeres adultas. Luego hay un momento en el que sí que seguirán teniendo unas estrategias distintas, pero los resultados ya son los mismos. Lo que sí es importante sería saber cuánto tiempo dura estas diferencias de estrategia cerebral, de rutas para aprender, cuánto tiempo dura en niños y en niñas para qué cosas. La experiencia educativa en España y fuera de ella y los estudios que ha realizado llevan a María Calvo a abogar por una educación donde se potencien los valores distintos de chicos y chicas. Soy radicalmente partidaria de que se atiendan a las diferencias sexuales en el aprendizaje. No es tanto separar radicalmente a los niños de las niñas en los colegios como aprovechar esas diferencias para que no se conviertan en limitaciones. Es decir, no se trata de generar estereotipos, sino de romper estereotipos. Actualmente tenemos un porcentaje mínimo de mujeres en ingenierías técnicas. Se ha demostrado que si a las niñas en los colegios se les da un apoyo especial en secundaria en materias como matemáticas o geometría, luego acceden en mucha mayor cantidad a este tipo de carreras. De manera que estamos rompiendo un estereotipo, estamos facilitando la igualdad de oportunidades. Separar para la igualdad, no separar para la diferencia. Entonces, si queremos realmente esa igualdad, hay que atender a esas diferencias y favorecerlas para que no se conviertan en limitaciones. María se basa además en recientes experiencias de Estados Unidos. En países como Estados Unidos, pues se está separando a los niños de las niñas en colegios públicos sin ningún tipo de prejuicio o de dogmatismo, con mucha flexibilidad y siendo muy prácticos. Se está separando para darles un apoyo especial a estos muchachos
para que lleguen a tener realmente pasión por la lectura y escritura, que es lo que están perdiendo actualmente nuestros chicos. ¿Qué sucede? Que si los niños no les gusta escribir ni leer porque ven que no pueden ir a ese ritmo, pero con de las niñas luego no les gusta nada, porque realmente la lectura y la escritura es la base de todas las asignaturas. Ante las estrepitosas cifras de fracaso escolar en Estados Unidos, en 2006 se plantearon un cambio legislativo que ha permitido a los colegios públicos separar clases en determinadas materias como lengua, matemáticas o ciencias, aunque los colegios sigan siendo mixtos y niños y niñas coinciden en el recreo o en el comedor. Es una opción y no una imposición que tienen los padres. Hay unas listas de espera impresionantes porque los resultados están siendo magníficos. Los niños están más tranquilos, las niñas se sienten también más sosegadas en la presencia masculina, no les echan de menos en absoluto, porque luego además saben que se pueden ver en el recreo o en otros momentos como es el comedor. Y los resultados están siendo absolutamente óptimos. Los profesores dicen que lo que notan es más tranquilidad en la clase, la disciplina es mucho mejor y notan mucha más participación, sobre todo en la adolescencia. Ellos lo que han percibido es que hay cierta vergüenza a quedar como un tonto delante del sexo opuesto al hacer ciertas preguntas o a que se rían de ti. De manera que cuando están separados pierden ese miedo y se lanzan a hacer preguntas que en otras circunstancias no harían. Para María, separar a niños y niñas en clase no es una vuelta al pasado, ni un pensamiento retrógrado o antifeminista. Bien al contrario, defiende con pasión que es una mirada al futuro, una apuesta por un modelo que puede traer soluciones en el ámbito educativo y también en el de las relaciones de pareja o profesionales. Afirma que conocer las diferencias llevará a restablecer la igualdad. Alicia, este tema te ha sorprendido mucho, sobre todo por la enorme cantidad de información que has encontrado, ¿no? Que ha sido tanta que no has podido encajar toda en el reportaje. Cuéntanos un poco algunas diferencias, ¿no? Más. Pues el reportaje, como hemos visto, está orientado sobre todo a las diferencias cerebrales en lo que tiene que ver con la educación y el aprendizaje. Pero claro, al bucear un poquito, al aproximarme a este tema, te das cuenta que esas diferencias cerebrales pues llevan a otras muchas diferencias que nos encontramos día a día en la vida, hombres y mujeres, ¿no? Entonces es verdad la postura de María que conocer esas diferencias nos ayudará un poco pues a entendernos mucho más, ¿no? Por ejemplo, lo cuentan los científicos que hay diferencias no en la inteligencia, que todos somos iguales en inteligencia, pero sí cuando la inteligencia se descompone en habilidades, entonces sí que se notan las diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en la mujer el hipocampo, que es donde está el eje de la memoria, de las emociones, pues es mayor que el del hombre. También es un 11% más, tiene un 11% más de neuronas el campo cerebral que se ocupa del lenguaje y del oído, por ejemplo, ¿no? Mientras que en el hombre tienen campos cerebrales más desarrollados, temas que tienen que ver con la agresividad, con la competitividad, con la dominancia y, por ejemplo, fíjate qué dato, tiene 2,5 veces más de espacio cerebral dedicado al impulso sexual que las mujeres, 2,5 veces más. Sí, muchas curiosidades. Manuel, si nos centramos en la educación y realmente las cifras revelan que el fracaso escolar afecta a más niños que niñas, ¿tú crees que debería tenerse en cuenta que existen estas diferencias y el sistema educativo debería tomar medidas específicas a lo mejor? Con la precaución de no ser pedagogo ni maestro, yo creo que el sistema educativo tiene una obligación permanente, ¿no? Yo creo que en ello están nuestros docentes de superar el fracaso escolar o limitarlo, ¿no? Si se demostrara que de una de las vías para superarlo, de luego, es reforzar aquellas áreas que hace falta en hombres y mujeres, pues me parecería que la investigación desde luego es obligada, ¿no? Y después ya en función del resultado tomar las medidas convenientes. Alicia, y si damos por supuesto que los cerebros del hombre y la mujer son diferentes desde el nacimiento, pero después a lo largo de la vida también se imponen otros cambios, ¿no? Sí, pues por ejemplo, aproximarme a este tema de cerebro y educación también me ha hecho leer otros libros, por ejemplo El cerebro femenino, donde, bueno, pues ojalá tuviéramos en las manos las mujeres y también los hombres este libro desde muy temprana edad, porque esta neuróloga nos hace entender que la fluctuación de las hormonas
pues domina a veces nuestra vida y nos hace ver la vida maravillosa o ver la vida muy triste o en fin, depende en qué punto hormonal estemos, ¿no? Y que esta señora analiza y divide la etapa de la mujer pues en muchas fases dominadas por unas hormonas específicas en cada fase, ¿no? La niñez, la pubertad, la madurez, el embarazo y la lactancia. Y me ha sorprendido sobre todo que habla de la perimenopausia, que es una fase de la mujer que yo no había oído hablar de ella hasta ahora, que va 9 años antes hasta que aparece la menopausia, ¿no? Y entonces cuenta que realmente es un tobogán de subidas y bajadas de hormonas que hacen que la mujer tenga unos estados emocionales pues muy muy alterados, ¿no? Según la neuróloga Bricendín, dice que no se alcanza, digamos, una estabilidad emocional por las hormonas hasta después de la posmenopausia, ¿no? Entonces, bueno, es un libro, María, que te recomiendo a ti, a todas las mujeres, para entendernos, y a los hombres para que nos entiendan un poco más. Para que nos entiendan, para que nos entendamos todos un para poco que nos mejor. entendamos todos, que es de lo que se trata. Manuel, ¿y a ti qué te parece que, siguiendo otras experiencias que han funcionado en otros países europeos, por ejemplo, se dé la opción a los padres, ¿no?, de elegir si quieren permitir que sus hijos estén niños y niñas separados en algunas asignaturas para mejor desarrollo? A ver, yo creo que todo lo que sea investigar, probar, y si desde luego alguien demuestra que funciona, yo no tendría ningún prejuicio en negarme a eso, ¿no? Es decir, por tanto, investíguese, seguro que hay muchos docentes y investigadores en la materia, y se ve, hay ya, y se ha visto en el documental, pero me consta por algún libro, hay experiencia en Suecia, Estados Unidos y Australia, pues que se mire, bueno, y si podemos colaborar en evitar fracaso escolar, pues hágase lo que corresponda. Pues Alicia, muchas gracias por habernos traído este tema, que es un poco polémico, ¿no? También. Un poco. Gracias.